Buenas tardes, colegas. Con las respectivas disculpas del caso, vamos a dar inicio en esta tarde a la tercera sesión de lo que es la preparación para nombramiento docente 2019. Y lo que corresponde para el día de hoy es la continuación de la sesión número 2, que fue sobre la competencia de oralidad. En esta tarde vamos a trabajar estrategias específicamente para desarrollar la competencia de se comunica oralmente en lengua materna. El material ya ustedes lo tienen. Vamos a revisar cada una de las diapositivas y vamos a explicar en qué consiste cada una de lo que se ha propuesto en estas diapositivas. Bien, entonces les decía, vamos a trabajar estrategias de la competencia oral y bueno, para hablar sobre las estrategias de la competencia oral, obviamente tenemos que entender lo que es la competencia se comunica oralmente en su lengua materna y esta competencia qué implica o qué capacidades se necesitan desarrollar para poder lograr la competencia de oralidad. A la vez, de qué manera las capacidades, a través de qué desempeños nos van a evidenciar los estudiantes que están logrando las capacidades previstas para el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en lengua materna. Entonces, tenemos que la primera de las capacidades para desarrollar la competencia se comunica oralmente en lengua materna es la capacidad obtiene información del texto oral. Ustedes tienen también ya el material, vamos revisando. Obtiene información del texto oral. Cuando nos hablan de la capacidad obtiene información, miren a través de qué desempeño nos va a evidenciar el estudiante que está obteniendo información del discurso oral. El estudiante nos va a evidenciar que obtiene información del discurso oral cuando él recupera información explícita del discurso oral que escucha, del texto oral que escucha. Esto quiere decir que la competencia, la semana pasada estábamos trabajando la competencia oral y habíamos previsto que esta competencia tiene dos partes. Por un lado, está formada por la comprensión del discurso oral y por otro lado, la producción del discurso oral. Cuando hablamos de la comprensión del discurso oral, se refiere a la capacidad de la persona, en este caso del estudiante, para escuchar. Se refiere a la capacidad de escucha, que es muy diferente a oír, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de la comprensión del discurso oral, se refiere a la escucha, porque cuando nosotros oímos cualquier ruido, cualquier signo, cualquier palabra que incluso involuntariamente escuchamos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar en un salón de clase escuchando una clase o escuchando una ponencia de alguien en un aula. Estamos escuchando atentamente las ideas relevantes de lo que nos dice el orador o el ponente, en este caso. Sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que el ruido que pasa por afuera del aula, de repente pasa alguien golpeando o pateando un balón, o de repente por la pista que está cercana al aula pasa un auto. Entonces, también se oye el sonido del balón, se oye el sonido del auto que pasa, de repente se oye a una persona que pasa conversando con otra, pero se oye. ¿Por qué se oye y no se escucha? Porque el oír implica solamente recepcionar el sonido, recibir el sonido, pero no procesarlo, no interpretarlo, no comprenderlo.
Entonces, hay una diferencia entre lo que es escuchar y lo que es oír. Entonces, cuando hablamos de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, se refiere a estos dos elementos. Al comprende el discurso oral, que en este caso se relaciona el escucha, y la producción del discurso oral, que es la expresión en sí misma. Entonces, para desarrollar la competencia de comprende el discurso oral, el elemento de la competencia se comunica oralmente, que es la comprensión del discurso oral, tenemos dos capacidades, la primera y la segunda. Si revisamos, dice la primera capacidad, obtiene información del texto oral. Y la segunda capacidad dice, infiere e interpreta información del texto oral. Cuando dice obtiene información del texto oral, miren el desempeño que nos va a evidenciar que está obteniendo información del texto oral el que aprende. Entonces, ¿cuál es esta capacidad? Recupera información explícita del texto oral que escucha. Entonces, estamos hablando de un nivel básico de comprensión que solamente se limita a repetir mecánicamente lo que dijo el que habla. Entonces, solamente nos referimos al nivel literal, es decir, a repetir, por ejemplo, qué dijo, en qué momento lo dijo, es literalmente. En cambio, la capacidad infiere e interpreta información del texto oral es una capacidad de mayor grado de dificultad, de alta demanda cognitiva. ¿Por qué? Porque requiere tres cosas. Primero, que el que oye, el que escucha, en este caso el aprendiz, que es el estudiante, cuando escucha un discurso oral, él estará en capacidad de explicar el tema y propósito comunicativo del texto oral que escuchó. Quiere decir que si nosotros vamos a trabajar de repente un debate, por ejemplo, queremos que participe en un debate, antes de que participe en un debate tenemos que trabajar las capacidades de la comprensión del debate. Recuerden que son dos los elementos, comprensión del discurso oral, en este ejemplo, comprensión del debate, y producción del discurso oral. Tomando el mismo ejemplo, sería la producción del debate. Entonces, para que el estudiante esté en capacidad de participar en un debate, previamente tenemos que hacer sesiones de comprensión de un debate, en las cuales el estudiante va a tener que obtener información explícita, recuperar información explícita del debate, así como también va a tener que recoger información implícita que se da en ese debate. Y, por ejemplo, aquí dice que tiene que explicar el tema, o sea, de qué trató el debate, el propósito comunicativo, en este caso sería con qué propósito debatieron en el debate que hemos observado. Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral que escucha. Acá tenemos otra capacidad. Deduce diversas relaciones lógicas. ¿Cuáles son las relaciones lógicas que podríamos encontrar en un discurso, ya sea oral o escrito? Las relaciones lógicas son, por ejemplo, las relaciones de causa-efecto, las relaciones de problema-solución, relaciones de consecuencia, etc. Entonces, cuando el estudiante observe el debate, por ejemplo, para seguir el ejemplo del debate, si está observando el debate, después de haber observado el debate, el estudiante estará en capacidad de deducir qué relaciones lógicas se han dado durante el debate. Si ha habido relaciones de causa-efecto, si ha habido relaciones de problema-solución, de consecuencia, de premisa-solución, etc. Entonces, y también en este nivel inferencial, también tenemos el desempeño, explica las intenciones de sus interlocutores. Las intenciones quiere decir para qué, con qué intención habla o con qué intención argumenta la persona durante el debate. ¿Con qué intenciones? ¿Qué espera del oyente? ¿Qué quiere lograr en el receptor esa persona que está debatiendo? ¿Para qué defiende con tanta precisión, con tanta consistencia sus premisas o tesis? Entonces, ahí tenemos que el estudiante tiene que estar en capacidad de poder interpretar
¿Qué va a interpretar? Las estrategias que ha utilizado la persona que está participando en el debate. Tiene que interpretar los recursos no verbales y paraverbales que ha utilizado para descubrir qué persigue, cuál es la intención que persigue. Y es así que, por ejemplo, cuando hemos visto el debate presidencial o el debate de los candidatos a la presidencia, por ejemplo, hemos tenido que interpretar con qué intención, por ejemplo, Fernando Olivera dijo todo lo que dijo en sus 3 minutos de participación, cuando le tocó participar. Obviamente, su intención no era, pues, ganar votos, porque él sabía que no tenía muchas posibilidades de llegar al sillón presidencial. Sin embargo, sus intenciones eran hacer que si él no llega, tampoco llegue Alan García, por ejemplo. Entonces, esas intenciones las hemos descubierto a través de ¿qué? De la interpretación que hemos podido hacer de los recursos no verbales, paraverbales y de las palabras que usó en esos 3 minutos que se dirigió al público. Entonces, miren, colegas, nosotros estamos revisando los desempeños de cada una de las capacidades, de la competencia se comunica oralmente en lengua materna. Entonces, colegas, claramente ustedes pueden darse cuenta que en esta competencia el primer elemento relacionado a la comprensión del discurso oral se va a desarrollar a través de las capacidades 1 y 2. Las capacidades de obtiene información del texto oral y de la otra capacidad infiere e interpreta información del texto oral. Entonces, miren, esas dos capacidades nos van a permitir interpretar cualquier discurso oral. Obviamente, en la escuela tienen que ser discursos formales. Eso no quiere decir que con esta competencia, cuando el estudiante logre interpretar, logre comprender discursos orales formales, que son los que vamos a trabajar en el entorno escolar, eso nos va a garantizar ¿de qué? De que el estudiante sea capaz de interpretar cualquier discurso oral. Llámese programas de televisión que sintoniza, programas radiales que sintoniza, noticias que escucha o que ve en la televisión. Cualquier discurso oral va a estar en capacidad de comprender para que también esté en la capacidad de poder emitir una respuesta y no aceptar todo pasivamente, todo lo que oye y lo que ve. Bien, seguimos entonces revisando. ¿Hay algún problema con Milagros? Se está comunicando, necesita el material. Se entiende que son las diapositivas. Las diapositivas se les entrega con anticipación, tengo entendido que se les entrega con anticipación al aula virtual. Obviamente deben revisar en el aula virtual, ahí lo pueden descargar. Bueno, entonces continuamos, colegas. La explicación de las competencias se comunica oralmente. Ahora pasamos al segundo elemento. ¿Se acuerdan? La semana pasada revisamos los elementos de esta competencia y eran 2. Ahora pasamos al segundo elemento. El segundo elemento es la producción del discurso oral. Entonces, en la producción del discurso oral, llámese en este momento que estamos trabajando con el ejemplo del debate. Entonces, si vamos a trabajar en este momento la producción del debate, es decir, ya la participación en sí, en el debate mismo, entonces para desarrollar ese elemento de la producción del discurso oral, tenemos que desarrollar 4 capacidades, porque en total esta competencia de oralidad tiene 6 capacidades. 2 de ellas que se relacionan con la comprensión del discurso oral y 4 de ellas que están relacionadas con la producción del discurso oral. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades relacionadas a la producción del discurso oral? La primera es adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Adecua, organiza y desarrolla. Miren ustedes, acá se darán cuenta que hay dos cosas. Una cosa es adecuar el discurso oral o de adecuar las ideas que va a producir en el discurso oral, y otra cosa ya es organizar y desarrollar las ideas durante el discurso oral. Por eso es que en esta capacidad tenemos desempeños relacionados al adecua y organiza y al desarrolla ideas. El primer desempeño dice, adecua el texto oral o el discurso oral a la situación comunicativa. Adecua el texto oral a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí estamos ya en la parte de la producción del discurso oral. No vamos a hacer que de frente el estudiante participe en el debate, sino que previamente tenemos que trabajar el antes, el durante y el después de la producción del discurso oral, así como también el antes, durante y después de escuchar el discurso oral, cuando se refiere de la comprensión oral. Entonces, antes, durante y después de la producción del discurso oral. Antes de la producción del discurso oral, es decir, antes de participar en el debate, para seguir el ejemplo, el estudiante tiene que adecuar su debate, en este caso el texto oral es el debate, adecuar su debate ¿a qué? A la situación comunicativa, es decir, con qué motivo se está dando el debate. ¿Cuál es la situación comunicativa? Recuerden que situaciones comunicativas hay diversas. Y, por ejemplo, la semana pasada explicábamos con un ejemplo del Día de la Madre, por ejemplo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un debate sobre cuál sería la situación comunicativa. Podríamos trabajar, por ejemplo, sobre la reforma política, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a adecuar su debate a la situación comunicativa, es decir, que va a debatir, va a discutir ideas en el debate relacionadas ¿a qué? A la reforma política en nuestro país. Entonces, para eso, ¿qué va a considerar? ¿Cómo lo va a adecuar su debate? Primero tiene que adecuarlo en función al propósito. ¿Para qué va a debatir? ¿Para estar a favor de la reforma política o para defender su postura en contra de la reforma política? Entonces, tiene que adecuar su discurso oral en función al propósito. Por otro lado, también lo tiene que adecuar el debate en función al tipo textual. ¿Cuál va a ser el tipo textual? El tipo textual va a ser la argumentación, porque no va a dar una charla, va a participar en un debate. Entonces, el debate es un discurso argumentativo. Entonces, va a adecuar también su debate en función a la tipología textual. ¿Cuál es el tipo que va a asumir la argumentación? Es decir, la tesis, los argumentos y la conclusión. Entonces, tiene que adaptar también su debate a esa tipología. Y por último, tiene que adecuar su debate al género discursivo. Y el género discursivo específicamente va a ser un debate, porque la tipología textual argumentativa no necesariamente va a ser un debate. Puede ser también de repente una opinión, ¿no? Puede ser un ensayo, etcétera. En este caso va a ser un debate. Entonces, de acuerdo a las características y a la estructura del debate, lo va a ir adaptando su discurso oral. Y entonces tiene que saber, por ejemplo, que va a tener que hacer una presentación, un saludo al moderador, a la audiencia, tiene que empezar con su tesis que va a defender, dar sus argumentos, concluir, etc. Entonces va a tener que adecuar su discurso oral al género discursivo establecido para ese momento. Entonces, ¿qué se hace antes de participar en un discurso oral? Se hace un plan. Así como hacemos un plan de escritura para trabajar el texto escrito, también se hace acá un plan del discurso oral. Y en el plan tiene que saber el estudiante que, primero, el propósito, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a hablar? En este caso, ¿para qué va a comunicar sus ideas oralmente? Tiene que tener claro el propósito.
Entonces, el para qué. Después del para qué, si vamos a trabajar un debate, entonces, ¿para qué voy a hablar en mi discurso oral? Bueno, para defender una posición sobre la reforma política. Entonces, si mi propósito es defender mi posición, mi punto de vista sobre la reforma política, entonces luego escojo la tipología textual. ¿Qué tipo de texto tendría, qué tipo de discurso oral se adapta al propósito que persigo? Ahí vendría la segunda pregunta de nuestro plan. Ya el estudiante tendría que buscar qué tipo textual se presta o se acondiciona al propósito que persigo. Si persigo participar, dar mi opinión sobre el tema de la reforma política, entonces, ¿cuál sería el texto que se acondiciona o se presta para ese propósito? Sería el argumentativo. Entonces selecciona ahí también el argumentativo. Otra pregunta, y así vamos armando nuestro plan de la producción del discurso oral, ¿no? Bien, entonces luego vamos viendo, ¿y qué género discursivo de la argumentación se presta para dar mi opinión sobre la reforma? El debate. Entonces, como coloca el debate, el estudiante sabe que va a participar en un debate, luego viene la otra pregunta. ¿Y qué estructura voy a seguir durante mi participación oral? Porque el debate, así como la charla y otros discursos orales, tienen una estructura definida. Entonces, miren, en esta primera parte se va revisando el plan de la producción del discurso oral. Esa sería una sesión aparte antes de que ellos participen en el debate. Tienen que tener su plan de la producción del debate y luego preguntarse sobre qué voy a debatir, cuáles van a ser mis posturas, cuáles van a ser mis argumentos que van a defender mi postura y qué material necesito revisar, o sea, qué fuentes de información necesito revisar para poder participar adecuadamente en el debate. Y entonces ya tienen todo eso, está preparado todo para que el estudiante en una siguiente sesión recién venga a debatir. ¿Se entiende? Bien, entonces ese sería el adecua y organiza sus ideas de acuerdo a la situación comunicativa, al propósito, al tipo textual y al género discursivo. Pero hay otro desempeño dentro de esta capacidad. El otro desempeño es expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. ¿Por qué? Porque en esta capacidad también nos piden que el estudiante desarrolle sus ideas de forma coherente y cohesionada. ¿Cómo va a desarrollar sus ideas el estudiante de forma coherente y cohesionada? Para eso el estudiante tiene que haberse preparado, haber revisado las fuentes de información y haber organizado por escrito ese conjunto de argumentos que van a respaldar o van a defender su postura. Van a defender su tesis. Por eso es expresa oralmente ideas y emociones. ¿Por qué emociones? Porque no solamente va a repetir palabras, no va a decodificar nada más, sino que esas articulaciones, esas vocalizaciones van a ir acompañadas ¿de qué? De gestos, va a ir acompañadas de tonos de repente enérgicos, de tonos de repente más suaves, dependiendo de lo que quiere transmitir. Entonces, miren, la capacidad de adecuar, organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada se va a desarrollar a partir de dos desempeños y lo va a hacer antes de la producción del discurso oral y ya durante la producción del discurso oral va a expresar oralmente ideas y emociones que ya fueron previamente planificadas. Tenemos la cuarta capacidad y la cuarta capacidad dice utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Esta capacidad se va a evidenciar a través de un desempeño que dice emplea estratégicamente gestos, todo lo que se hace con el rostro y movimientos corporales, que son los ademanes, que son los movimientos que se hacen con las manos. Y los corporales son los desplazamientos, acercamientos, alejamientos, los giros que se da con el cuerpo y también eso se da durante la producción del discurso oral. Eso quiere decir que
Durante la participación en el debate, el estudiante, ¿qué va a desarrollar? Va a emplear sus gestos, va a emplear sus movimientos corporales, ya sean ademanes, lo que se hace con las manos, o lo que se hace con las otras partes del cuerpo, como ya les decía, con las piernas, los desplazamientos, los giros, etc. Entonces, ¿pero qué quiere decir estratégicamente? No va a ser como a veces sucede que en nuestras aulas nuestros estudiantes declaman un poema y dicen, mamita querida, mamita dorada, bueno, etcétera, etcétera. Y el movimiento de las manos no tiene nada que ver con lo que está expresando. No tiene nada que ver. Es una mamá adorada, pero no le dicen mamita adorada, no hace un gesto de adoración, de amor, sino mamita adorada, mamita querida, y la mano, los ademanes no tienen nada que ver con lo que está expresando. U otro ejemplo, por ejemplo, en el programa del Chavo dice no. Entonces, con la boca dice algo y con los movimientos del cuerpo, en este caso la cabeza, dice otra cosa. Entonces, perdón, no hay nada de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace con el rostro y con el cuerpo. Entonces, estratégicamente quiere decir que todo lo que vamos a hacer con la boca, con el rostro, con el cuerpo, tiene que usarse de acuerdo a lo que se quiere lograr en ese debate, en ese discurso oral, de acuerdo con las pretensiones, de acuerdo con el propósito que se persigue. De esa manera vamos a poder transmitir un mensaje más profundo, un mensaje más significativo que va a ser mejor comprensible, más comprensible para el oyente. Entonces, miren, esta capacidad utiliza recursos no verbales. ¿En qué momento se va a hacer? Se va a hacer ya durante la producción del discurso oral. En el durante, no en el antes. En el antes es la planificación. Ahora estamos ya en el durante. Entonces, en el durante se expresa oralmente con coherencia, con cohesión. En el durante utiliza recursos verbales y paraverbales, como por ejemplo, recursos no verbales, que son, ya hemos visto, los recursos no verbales, que tiene que ver con los gestos, los movimientos, y los paraverbales, que tiene que ver con la entonación, con la voz, el timbre, el tono, la voz. Entonces, miren, eso durante el discurso oral. También durante el discurso, la producción del discurso oral, se desarrolla la capacidad número 5. ¿Cuál es esa capacidad? La capacidad número 5 dice, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Interactúa. ¿Qué es interactuar? Se va a dar a través de la participación en diversos intercambios orales, alternando los roles de hablante y oyente. ¿Qué cosa es interactuar estratégicamente? Cuando nosotros estamos frente a un discurso oral, ya no se habla de emisor y receptor, sino que se habla ¿de qué? De interlocutores. ¿Qué quiere decir interlocutores? Quiere decir que tanto el emisor como el receptor se van volviendo emisores y receptores los dos a la vez. ¿Por qué? Porque intercambian mensajes orales. Primero uno habla y el otro escucha. El que escuchó emite una respuesta y se convirtió en emisor. Y el emisor que emitió primero, al escuchar la respuesta, se convierte en receptor. Y por eso que se llaman interlocutores, porque están interactuando, envían y reciben mensajes orales, interpretan, comprenden, porque para emitir una respuesta tienen que haber interpretado y comprendido el mensaje. De lo contrario, no hay interacción. ¿Qué sucedería si me encuentro con alguien, salgo y me encuentro con una persona y me empieza a enviar mensajes en chino mandarín o en inglés? Yo simplemente lo miro, lo oigo, pero no lo escucho. ¿Por qué? Porque no estoy en la capacidad de interpretar y de comprender ese discurso oral para emitir una respuesta. ¿Por qué? Porque no conozco el código, que en este caso sería la lengua, ese conjunto de signos. No conozco el código del chino mandarín, entonces ahí no podría haber interacciones, ¿no? Porque solamente recibo
pero no devuelvo, no respondo. ¿Y por qué no respondo? Obviamente les decía, porque no ha habido interpretación, comprensión del mensaje. Entonces, ¿cuándo se interactúa estratégicamente? Se interactúa cuando se intercambian mensajes orales, alternando los roles. Por eso se habla de interlocutores. Ambos se vuelven emisores y receptores, pero para ello, obviamente, tiene que haber comprensión del discurso oral. Eso quiere decir que, por ejemplo, durante un debate, si le vamos a dar participación al público, ¿no? A los que están en este caso, a los que están escuchando, participando del debate, entonces, si ellos hacen preguntas es porque nos han comprendido lo que hemos dicho y a lo mejor quieren una aclaración o una explicación más profunda de lo que dijimos. Entonces, ahí se interactúa con los interlocutores. Estamos intercambiando discursos orales con los interlocutores. Eso es la interacción. Pero ¿por qué interactúa estratégicamente con distintos interlocutores? ¿Por qué estratégicamente? Porque nosotros no vamos a enviar y recibir mensajes así por así, sino que estratégicamente quiere decir que hay estrategias para interactuar. Una de ellas, por ejemplo, es la colaboración. ¿Cuándo así la colaboración o la cooperación? La estrategia cooperativa. Quiere decir que cuando estamos interactuando, vamos colaborando, vamos cooperando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy recibiendo mensaje oral, yo coopero en la medida en que doy señales de que estoy comprendiendo. Y, por ejemplo, estoy escuchando y voy moviendo la cabeza y digo, sí, tiene mucha razón, excelente, estoy entendiendo muy bien lo que me está diciendo. Y le hago gestos, muevo mi rostro, hago una cara de satisfacción de que estoy recibiendo muy buena capacitación, por ejemplo. Entonces, miren, esos signos, esas señales, esos gestos del interlocutor me demuestran a mí que están comprendiendo lo que yo les estoy expresando. Entonces, ahí están cooperando. ¿Para qué? Para que yo les siga explicando o lo contrario, si está haciendo gestos de ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces, eso también me sirve para que yo haga un alto y entonces retroceda de repente y haga una aclaración, una explicación de lo que dije porque me doy cuenta que no me están entendiendo. Entonces, miren, estratégicamente quiere decir atendiendo a las estrategias de cooperación que se van dando durante la comunicación oral. Entonces, tengo que estar atento a los que me oyen y el que oye tiene que estar atento al que habla. Por eso que se dice de una interacción estratégica. Interactúa estratégicamente. Entonces, no es tan sencilla la comunicación oral, pero es ambicioso, esta competencia es muy ambiciosa, pero cuando entendamos claramente cada una de las capacidades con cada uno de los desempeños, vamos a poder proponer en las sesiones de aprendizaje en el aula diversas estrategias que vamos a ver más adelante para poder desarrollar esta competencia. Entonces, miren, pasamos a la capacidad número 6, que es la última capacidad de esta competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, ¿cuál es esta capacidad? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del discurso oral. ¿Qué significa reflexionar? ¿Qué es reflexionar? Es hacer todo un análisis, es descomponer toda la parte por parte de lo que se dijo, de lo que observé. ¿Para qué? Para poder analizar y dar una opinión respecto a la estructura, a la tema, es decir, una opinión o un juicio sobre la forma y sobre el fondo, sobre la estructura del debate, si se dio o no se dio de acuerdo a una estructura formal, o sobre la forma, sobre el fondo, si estuvo de acuerdo o no a la situación significativa. A la situación comunicativa o temática. Entonces, miren ustedes, ¿qué
desempeños nos van a ayudar a desarrollar esta capacidad. Son dos. Primero, opina como hablante y como oyente. Quiere decir que va a dar sus opiniones sobre cómo fue su participación cuando él participó en el debate, pero también va a dar su opinión como oyente, es decir, cómo fue su participación durante cuando sus otros compañeros debatían. Entonces, va a dar su opinión sobre su desempeño durante el debate, pero también va a opinar sobre el desempeño de sus compañeros cuando ellos hablaban. Entonces, para eso, ¿sobre qué van a opinar? Sobre el contenido, sobre la temática del debate, cuando él participó en el debate, cuando él produjo, expresó el debate, su participación, ¿fue de acuerdo al tema previsto para ese debate? ¿Estuvo relacionado con la reforma política? Entonces, sobre el contenido. Pero también cuando él esté en condición de oyente, cuando él escuche, cuando sus compañeros hablan, debaten, él tiene que evaluar si su compañero, durante el debate, su discurso lo adecuó al tema de la reforma política. Entonces, miren, va a opinar sobre su desempeño y sobre el desempeño de sus compañeros. Pero también va a opinar sobre los estereotipos, creencias y valores que hubo dentro del discurso oral. En este caso, si en el debate, por ejemplo, ha habido estereotipos, de repente ha habido estereotipos que a veces hay marcados sobre machismo, sobre racismo, etcétera, ¿no? Entonces, si hay ese tipo de estereotipos machistas, no sé, etcétera, tiene que estar en la capacidad de descubrir esos estereotipos que están escondidos en el discurso que escuchó. Y también tiene que opinar sobre las creencias del que habló, del orador. ¿Qué creencias hay detrás de lo que dijo? ¿Y qué valores hay detrás de lo que expresó? Entonces, tiene que estar en capacidad de interpretar eso, de analizar y reflexionar eso para poder dar una opinión, ¿no? Y poder poner en descubierto lo que oyó y decirle, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado porque ahí hay machismo. Entonces, eso cuando él opine. ¿Por qué? Porque ha reflexionado sobre todo lo que dijo y de repente ha tomado nota literalmente de lo que dijo, y cuando opine le va a decir, usted dijo literalmente tal cosa y eso no me parece porque ahí hay una ideología machista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el opina después. Esta competencia reflexiona y evalúa esa capacidad, se va a trabajar después de la participación en el debate. Después que todos los estudiantes participaron en el debate, entonces empezamos a reflexionar y evaluar su participación, del que habló y del que escuchó. Entonces, miren, estarán en capacidad de opinar sobre el contenido, sobre el tema de lo que se habló, estarán en capacidad de opinar sobre lo que hubo detrás de lo que se dijo, estereotipos, creencias, valores, etc. Y el otro desempeño es emite un juicio crítico sobre la adecuación de los textos orales a la situación comunicativa. Entonces, un juicio crítico sobre la adecuación. ¿Cómo así? El discurso oral fue adecuado a la situación comunicativa. La adecuación se da de acuerdo a dos partes, a dos cosas. Se adecua el discurso oral de acuerdo a la situación, o sea, de acuerdo al tema, si tuvo coherencia con la temática que se está abordando, y la otra es si estuvo adecuado al interlocutor. Quiere decir, ¿a quién estuvo dirigido este debate? ¿Fue solamente a sus compañeros o fue para el público en general? Si es solamente para sus compañeros, entonces tienen que seleccionar un registro lingüístico o un registro formal, pero teniendo en cuenta la cantidad de explicación que van a hacer. Es decir, tiene que haber bastante explicación en las posturas que ellos van a defender, bastantes ejemplos. ¿Por qué? Porque sus compañeros, para que comprendan, necesitan más explicación.
En cambio, si va a estar dirigido de repente a los congresistas, por ejemplo, que son muy entendidos en este tema, no va a haber necesidad de que expliquen con muchos ejemplos, con muchas aclaraciones, sino de que digan cosas concretas para defender su punto de vista. ¿Por qué? Porque el interlocutor es una persona muy conocedora del tema y no necesita mayores explicaciones. Entonces, miren, la adecuación se da en función a la situación comunicativa y en función a los interlocutores. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto sobre la competencia, las capacidades y los desempeños que nos van a ayudar a desarrollar este conjunto de capacidades que se van a desencadenar en el logro de la competencia oral. Muy bien, entonces ya hemos visto, nos ha quedado claro lo que es esta competencia y ahora vamos a ver la parte didáctica de esta competencia oral, las estrategias para desarrollar esta competencia oral. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la competencia oral? Hemos revisado que hay 6 capacidades y de esas 6 capacidades hay 2 que se relacionan a un elemento y las otras 4 al otro elemento. ¿Cuáles son esos elementos? Repasemos porque ya lo vimos la semana pasada. Son 2 los elementos que conforman la competencia de oralidad. La primera es la comprensión del discurso oral, que se relaciona al escuchar. Y les decía que no es igual escuchar que oír. ¿Qué es escuchar? Es un proceso cognitivo de construcción de significado. Es decir, que yo recibo el mensaje oral y lo tengo que procesar para construir un significado. Quiere decir que lo tengo que interpretar y lo tengo que comprender. Entonces, por eso se dice que es la interpretación del discurso oral. Esa es la comprensión del discurso oral. ¿Qué capacidades están relacionadas a este elemento? La primera y la segunda. Él obtiene información del discurso oral y el otro es, la otra que infiere e interpreta información del discurso oral. O sea, el nivel literal y el nivel inferencial. Está relacionada al primer elemento. ¿Cuál es el segundo elemento de la competencia oral? El segundo elemento es la producción del discurso oral y esto está relacionado a la comunicación de ideas orales. Entonces, comunicar. ¿Y qué es la producción del discurso oral? Es la comunicación de ideas utilizando recursos estratégicos verbales, no verbales y paraverbales. Verbales, no verbales y paraverbales, que los vamos a revisar más adelante. ¿Cuáles son esos recursos verbales? Los lingüísticos, es decir, las palabras. ¿Cuáles son los recursos no verbales? Tenemos los gestos, los movimientos. ¿Y cuáles son los recursos paraverbales? O sea, los que acompañan es la entonación, la voz, los tonos y la voz, el timbre de la voz, ¿sí? Listo. Entonces, vamos revisando el primer elemento. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y sus estrategias para cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son esas microhabilidades de la comprensión del discurso oral? Es decir, ¿cómo se desarrolla la comprensión del discurso oral? Tenemos primero una habilidad, todas son cognitivas, recuerden que es el proceso cognitivo de la comprensión del discurso oral. Entonces, ¿cuál es ese elemento? El reconocer. ¿Qué implica reconocer? Si ustedes se dan cuenta, es un nivel que no es un nivel muy de alta demanda cognitiva. Bueno, es un nivel básico. Reconocer está relacionado simplemente con la memoria. Es este y este no es. Entonces, ¿cuál es? Por ejemplo, saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen. Es decir, reconocer los sonidos y reconocer las palabras. Les decía, si me hablan, por ejemplo, en chino mandarín o si me hablan en inglés, yo no podría reconocer ni los sonidos ni las palabras porque ese idioma lo desconozco.
Entonces, miren, ese es lo primero, reconocer el código. Y sucede que nuestros estudiantes, cuando a veces les pasamos un debate o una charla de un tema, un discurso formal, discurso oral, pero formal, hay términos que los estudiantes no lo pueden reconocer, porque no lo pueden interpretar porque no reconocen su significado. Entonces tenemos que estar nosotros haciendo que recurran a su diccionario o en otros casos nosotros mismos explicándoles qué significa lo que dijo la persona durante el debate. Entonces, reconocer sonidos y palabras. Reconocer fonemas, morfemas y palabras de la lengua. Reconocer también cuáles son esas palabras que conforman la lengua, ¿no? Eso es lo que les explicaba. Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua, es decir, ¿cuáles son esas oposiciones fonológicas de la lengua? Es decir, los sonidos de la lengua que a veces son, por decir sonidos, es muy diferente la M con la N. Entonces hay que reconocer qué dijo, porque vayan a escuchar una palabra por otra, porque hay sonidos que se parecen en la pronunciación, palabras que se parecen en los sonidos, en la pronunciación, y entonces pueden escuchar una cosa por otra, tienen que reconocer los sonidos. ¿Qué más? Tienen que saber retener, por ejemplo. ¿Qué van a retener? Que es otra habilidad básica. Recordar palabras, frases, ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más adelante. Entonces, ¿qué van a retener? Aquí les decía nuevamente la habilidad, la capacidad de la memoria. Están escuchando, están participando de un debate o escuchando un debate, viendo en un video un debate y tienen que tener la capacidad de retener algunas ideas importantes que se dijeron. Y por eso es que una estrategia durante la comprensión del discurso oral es las anotaciones. ¿Por qué? Porque es imposible que a veces retengamos todo lo que se dijo en un debate pues de 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Es imposible que lo retengamos de memoria literalmente todo lo que se dijo. Entonces hay necesidad de ir analizando lo que se oye, interpretando lo que se dice, lo que se escucha y poder anotando lo más relevante para que no se nos vaya y luego poder participar en las preguntas. Entonces, miren, retener las ideas relevantes durante unos segundos para luego poder interpretarlas. ¿Qué más se va a retener? Retener en la memoria de largo plazo aspectos de un discurso oral. En este caso, ¿qué van a retener? Miren, lo que van a retener también cuando vean un debate, van a retener la estructura del debate. No se les va a olvidar nunca cómo es un debate, porque van a ver claramente que empieza hablando el moderador, que presenta a quienes van a debatir, que es él el que da los turnos de participación y controla el tiempo, que el que va a debatir respeta su tiempo, participa solamente en el tiempo asignado defendiendo su postura, etcétera. Luego respeta lo que dice el otro. Hay reglas de cortesía, se respetan turnos de participación. Esas cosas que son muy significativas se van a guardar en su memoria de largo plazo de los estudiantes y van a ser capaces de retenerlo por mucho tiempo. No se les va a olvidar nunca lo que es un debate. Entonces, miren, tenemos que movilizar esta capacidad esta habilidad cognitiva de retener durante la comprensión del discurso oral. Aparte del retener, ¿qué más tienen que aprender? Van a aprender a seleccionar, por ejemplo. ¿Qué van a seleccionar? Palabras relevantes. ¿Y seleccionan para qué? Para anotar. Entonces, de todo lo que están oyendo o de repente palabras nuevas que ellos no conocían antes, van anotando y hacen una lista, hacen un listado de qué, de palabras que para ellos son nuevas y que después van a buscar en el diccionario para que lo puedan incorporar a su vocabulario. Entonces, miren, ustedes también van a ser capaces de retener palabras relevantes. ¿Qué más pueden seleccionar? Van a saber agrupar diversos elementos en unidades superiores y significativas. Agrupar elementos, es decir, son capaces de retener palabras
sonidos, etcétera, pero van a ser capaces también de seleccionar, de saber agrupar en oraciones. Porque, ¿qué pasaría si anotan solamente palabras sueltas o frases sin sentido? No lo van a poder interpretar. Entonces, tienen que darle un sentido, tienen que poder agruparlo en elementos con sentido completo. Por eso se llama superiores y significativos. Llámese oraciones. Son oraciones con sentido completo. ¿Qué más van a aprender cuando desarrollemos la comprensión del discurso oral? Tienen que llegar a anticipar. Es decir, antes de ver el debate, ellos también van a estar en capacidad, por ejemplo, de activar toda la información que tienen sobre el tema. Entonces, van a tener la capacidad de recordar. ¿Y qué cosa es la reforma política? ¿Y quiénes están proponiendo la reforma política? Refrescar un poco la memoria antes de que vean el debate. Entonces, con preguntas que el docente vaya haciendo antes de observar el debate, los va a hacer anticipar, adelantarse a lo que se viene. Entonces, dice, saber activar toda la información que tenemos sobre una persona, sobre un tema, para preparar la comprensión del discurso. Los estamos preparando antes de pasarles el debate y puedan comprender las ideas del debate. ¿Qué más van a anticipar? El tema, el lenguaje y el estilo que se va a desarrollar durante el debate. Entonces, el tema, por ejemplo, si les decimos que se ha presentado un proyecto, etcétera. Entonces, sobre qué, si el debate es, damos a conocer o defendemos nuestros puntos de vista sobre la reforma política, ¿de qué creen que va a tratar el debate que van a observar? Entonces, van a ser capaces de anticipar que va a tratar sobre la reforma política. Entonces, miren, van a poder anticipar el tema. ¿Qué más pueden anticipar? El lenguaje. Si el debate que van a observar es un debate de los congresistas o de politólogos, ¿qué registro lingüístico creen que van a utilizar? Obviamente se van a dar cuenta que van a usar el registro formal. Entonces, también se pueden anticipar, aparte del lenguaje, el estilo. El estilo, así como el registro es formal o informal, el estilo también va a ser un estilo sobrio, que tiene relación con el formal, o va a ser un estilo sencillo, simple. Entonces, si saben que los que van a debatir son expertos en el tema, entonces se van a dar cuenta que el estilo va a ser un estilo sobrio, un estilo elegante, si se quiere, ¿no? Bien, entonces se puede anticipar también el estilo. ¿Qué más? Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. ¿Esto a qué se refiere? Que durante la transmisión del debate que les estamos proyectando, podemos ponerle pausa en alguna parte importante y les hacemos que anticipen sobre lo que creen que va a continuar. Entonces, ¿qué creen que va a decir ahora que miren que ha dicho esto y lo otro? ¿Qué creen que va a decir ahora para seguir defendiendo su punto de vista? Y entonces empiezan ellos a anticipar, podría decir esto, va a defenderlo de acá, y luego le hacemos nuevamente enter para que continúe y verifiquen sus hipótesis sobre lo que ellos anticiparon. Entonces, miren, también una microhabilidad va a ser una microhabilidad de la comprensión del discurso oral, también va a ser la anticipación. Y luego acá tenemos otras habilidades que son también importantes, es por ejemplo la interpretación del discurso oral. Cuando ya está observando el discurso, en este caso está observando el debate, tiene que comprender el contenido del debate. Por eso dice comprender el contenido del discurso, es decir, qué ideas relevantes se están dando a conocer durante ese debate. Esa es la interpretación. ¿Qué más tiene que comprender? La forma del debate. Todas esas ideas interesantes que han dado a conocer los expertos, ¿en qué estructura se han encajado? En la estructura del debate. Y ahí pueden repasar claramente la participación del moderador, de los que van a debatir y también del público. Entonces, miren, tiene que desarrollar esa habilidad de interpretar el fondo y la forma, interpretar el contenido, las ideas del debate y la forma, la estructura que asumió o la estructura que asumió ese discurso oral. La otra
La otra capacidad, o la otra habilidad, perdón, para la comprensión del discurso oral es el infiere, la inferencia. Entonces, tiene que saber inferir. ¿Qué va a inferir? Va a saber inferir datos del emisor, como por ejemplo edad, carácter, actitud, procedencia sociocultural, propósitos que persigue el interlocutor. Entonces, miren, cuando observe el debate este estudiante, ¿qué va a ser capaz de lograr, de aprender? ¿Qué va a ser capaz de aprender? Primero, va a saber inferir o deducir la edad. ¿De qué edad? ¿De qué edad creen que son los que han debatido? Y le pueden poner unas edades aproximadas. ¿Por qué? Por la madurez con la que han hablado, por las características o rasgos físicos que presentan, etc. También su carácter pueden inferir. ¿Y qué carácter le pones tú o qué carácter tiene según lo que has visto en el debate? ¿Qué carácter podrías decir que tiene tal o cual persona que debatió ahí? Entonces puedes decir, bueno, se nota que es educado, se nota que es amable, porque las características pueden ser psicológicas o pueden ser físicas. Es alto, es moreno, o es blanco, es rubio, etcétera. Es de contextura delgada, o es de contextura gruesa, o es de contextura normal. Es educado, es respetuoso, etcétera. Entonces, sus características, cómo es su carácter de los que debatieron. ¿Qué más puede inferir? Las actitudes. ¿Con qué actitud ha estado en el debate? Una actitud de repente de apoyar, de aportar para que la gente decida bien si es bueno o no esta reforma. Entonces, sus actitudes, si lo hace con una actitud positiva para ayudar o si lo hace con una actitud negativa de querer traerse abajo toda una propuesta de repente. Entonces se puede inferir también la actitud del que debate. La procedencia sociocultural. Y estas personas que han debatido serán de la costa, de la sierra, de la selva. Serán de la zona urbana o de la zona rural. ¿Cuál es su cultura? ¿En qué entorno social creen que viven? ¿Entorno social y cultural creen que viven? ¿Serán de Lima? ¿Serán de Iquitos? ¿De dónde serán estas personas que han debatido? Entonces, miren, también se puede inferir incluso la procedencia sociocultural y el propósito que persigue. ¿Con qué propósito dijo tal cosa en esta parte del debate? Yo creo que lo ha dicho porque su propósito era de repente que no, todos se den cuenta de que no es bueno el presidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, su propósito era hacerlo quedar mal a Vizcarra, por ejemplo, etcétera. Entonces, miren, se puede inferir también los propósitos de los que debaten. ¿Qué más se puede inferir? Se puede saber interpretar los códigos no verbales. Los estudiantes tienen que estar en la capacidad de interpretar y de inferir los gestos que hacen los que debaten. ¿Qué hacen con el rostro? ¿Qué hacen con las manos? ¿Qué hacen con el cuerpo? Mueven las piernas con nerviosismo, no sé, cruzan los dedos, ajustan las manos, o sea, ¿qué hacen mientras hablan? También inferir, no, para mí, yo me di cuenta que estaba nerviosísimo cuando debatía porque yo veía que movía mucho la pierna, se sentaba pero movía la pierna. Entonces, ese movimiento corporal, que es un recurso no verbal, me demuestra y me hace inferir, me hace deducir, ¿no?, que estaba nervioso, por ejemplo. O de repente está enojado porque ¡pum!, tira la mesa o golpea la mesa cuando habla. Entonces, ese movimiento de golpear enérgicamente la carpeta o la mesa donde está debatiendo me hace inferir que estuvo enojado. Entonces, también se tiene que inferir todo lo que hacen con el cuerpo durante la participación en el debate. Muy bien, entonces esas son todas las habilidades o las microhabilidades que tienen que desarrollar nuestros estudiantes durante la comprensión del discurso oral. Es el primer elemento, la comprensión del discurso oral. Ahora vamos viendo este elemento, cómo lo vamos a trabajar en una sesión de aprendizaje. ¿Cómo se va a desarrollar esto en una sesión de aprendizaje? Y miren, ustedes lo tienen aquí.
en la sesión de aprendizaje cómo vamos a desarrollar este elemento de la competencia de oralidad. Estamos en el primer elemento, todavía nos falta la expresión oral. Estamos en el primer elemento. Entonces, ¿cómo se va a trabajar estas microhabilidades de la comprensión del discurso oral en una sesión de aprendizaje? Miren ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer una sesión de aprendizaje para la comprensión del discurso oral y otra sesión de aprendizaje para la producción del discurso oral. Son sesiones diferentes, porque a veces los coleguitas, de repente, como diría el chavo, por evitar la fatiga, queremos hacer una sesión para toda la semana. Y en toda la semana vamos a mezclar la comprensión del discurso oral y también van a participar en el debate. No, colegas, se tiene que hacer por separado porque los procesos didácticos son diferentes, las estrategias son diferentes para la para la comprensión del discurso oral y son otras las estrategias para la producción del discurso oral. Por eso estamos trabajando ahora la didáctica y vamos a darnos cuenta que cuando manejamos la didáctica es diferente una sesión para comprender un discurso oral que una sesión para producir un discurso oral. Bien, entonces miren, vamos a ver cómo se trabaja en una sesión. En una sesión de aprendizaje de cualquier competencia, de cualquier área y de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, los procesos son los mismos. Quiere decir que toda sesión tiene sus procesos pedagógicos de inicio, desarrollo y cierre, y toda sesión tiene toda sesión de producción del discurso oral, de la comprensión del discurso oral, también tiene los mismos procesos didácticos. Miren, ¿cuáles son los procesos pedagógicos? En el inicio tenemos la problematización, la motivación y el recojo de saberes previos. En el desarrollo tenemos la gestión y acompañamiento del desarrollo de la competencia. Y en el cierre tenemos las conclusiones, la sistematización, la evaluación, la metacognición en términos generales. Entonces, los procesos pedagógicos siempre van a ser los mismos en cualquier sesión. Pero, ¿qué es lo que cambia? Miren, el inicio siempre va a ser el mismo en cualquier sesión. Problematizamos, motivamos, recogemos saberes previos, generamos el conflicto cognitivo, damos a conocer el propósito de la sesión, de la evaluación también se da a conocer qué desempeños tienen que lograr en esta sesión, consensuamos las normas, los acuerdos de convivencia, etcétera. Son los mismos en el inicio. ¿Dónde cambia? Cambia en el desarrollo, porque como su nombre lo indica, el desarrollo es el momento de la sesión en el que se va a desarrollar la competencia priorizada para esta sesión. ¿Y cuál es la competencia que hemos priorizado? Se comunica oralmente en lengua materna, pero de esa competencia vamos a trabajar solamente las dos capacidades de comprender el discurso oral, las dos capacidades. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en el desarrollo? Las estrategias antes, durante y después. ¿De qué? De la escucha del discurso oral o antes de la comprensión del discurso oral, durante la comprensión del discurso oral y después de la comprensión del discurso oral. Entonces, miren, colegas, estrategias antes de escuchar el debate. Estrategias durante la escucha del debate y estrategias después de escuchar el debate. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver cuáles son esas estrategias. Se dan cuenta que las estrategias o la didáctica, porque cuando hablamos de didáctica nos referimos a las estrategias. Entonces, se dan cuenta, estas estrategias son diferentes a las que vamos a ver más adelante cuando produzca un debate o cuando participe en un debate. Entonces, como son diferentes, tiene que ser una sesión aparte. No podemos mezclar papas y camotes y yucas y todo en una sesión. Es diferente. Miren, entonces ustedes, vamos a ver ahora las estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Estrategias para la comprensión del discurso oral. Estamos en el primer elemento, no se pierdan. Entonces, estrategias para la comprensión del discurso oral
tenemos estrategias antes del discurso oral. Ahí ustedes lo pueden observar, incluso le he hecho con un determinado color para que las distingan de las estrategias durante y las estrategias después, con diferentes colores. ¿Qué estrategias podemos utilizar antes de que le proyectemos al estudiante el debate, por ejemplo? ¿Qué estrategias? Primero, la anticipación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué van a anticipar? Ya hemos visto las microhabilidades. ¿Qué van a anticipar? Hemos visto que pueden anticipar. ¿Qué van a anticipar? Vamos a ver que se pueden anticipar ¿a qué? Al tema, por ejemplo. ¿Sobre qué creen que va a tratar el debate? ¿No? Entonces se pueden anticipar al tema. ¿Qué más pueden anticipar? También se pueden anticipar al propósito. ¿Y qué creen qué propósito creen que persigue este debate que van a observar? Entonces, también se pueden anticipar al propósito que se quiere lograr con ese debate que van a ver. Muy bien, ¿qué más pueden anticipar? La estructura. ¿Qué estructura creen que van a seguir los que participen en el debate? Entonces, se pueden anticipar a la estructura. ¿Qué más pueden anticipar? La estructura, ¿no? Tiene que haber una presentación, las interacciones y luego las preguntas, etc. Entonces, la anticipación. Y también se pueden anticipar a las ideas. ¿Y qué creen que va a decir? Les decía, se puede hacer un alto, se pone una pausa y luego se continúa. Se puede entonces ahí anticipar sobre las ideas. ¿Qué ideas creen que va a hablar de ahora en adelante? Entonces, la anticipación de las ideas. ¿Qué otra estrategia antes de producir, antes de observar el debate? Tenemos la estrategia número 2, inferencia de información. Antes, perdón, un minutito. Entonces, antes de que observen el debate, pueden inferir información. ¿Qué información pueden inferir? Yo les puedo preguntar, si les pregunto de qué creen que va a tratar, ¿no? Infieren sobre el tema, sobre la información. ¿De qué creen que va a tratar el debate? Sobre la reforma política. ¿Y qué cosa es la reforma política? ¿Qué ideas creen, qué posturas creen que van a defender los que van a debatir? ¿Posturas a favor, posturas en contra? ¿Cuál creen que podría ser una postura a favor? ¿No? Puede ser que es conveniente que haya la reforma porque se protege mucho a los políticos que incurren en delitos, etcétera. Muy bien. ¿Y qué argumentos crees que van a defender esa postura? ¿Con qué argumentos crees que defendería la persona que va a debatir, el interlocutor? ¿Con qué argumentos va a defender esa postura? Y entonces empiezan a ensayar, a inferir qué posturas o qué argumentos van a encontrar durante la proyección del debate. Y también podrían inferir la otra postura, información sobre la otra postura. ¿Y qué otra postura creen que va a haber? ¿O todas las posturas serán a favor de la reforma política? No, puede haber en contra. Muy bien. ¿Qué postura podría ser en contra? Que eso no es conveniente, que no es conveniente la reforma política porque significa mucho dinero, gasto para el sector público, gasto para el Estado, porque tiene que haber nuevas elecciones, etcétera. Entonces no es conveniente, que mejor se espere para después. ¿Y sobre qué crees con qué argumentos crees que va a poder defender esa postura en contra? Y empieza a inferir, a anticipar antes de ver el debate. Miren, todo eso podemos hacer en la sesión. ¿Para qué? Para poder sacar todo, activar todas sus habilidades cognitivas de comprensión del discurso oral de nuestros estudiantes. Muy bien, ¿qué otra estrategia antes? Formulación de hipótesis de significado. Entonces, hipótesis de significado, ¿qué quiere decir? Le vamos a preguntar que formule sus hipótesis. Vamos a formular hipótesis sobre cuál crees que va a ser